Hoy nos acompaña nuestro conocido Marina, como así le decimos de cariño, George Edwards. Para quienes no lo conocen, está en vivo con nosotros en redes sociales, lo puede observar en vivo, y esta es la persona que siempre nos trae esa información tan bonita por parte de la Municipalidad de Limón, por parte de la Casa de la Cultura, que sabemos en este momento está en una etapa de transición por el COVID-19, pero que esperamos en los próximos días, cuando todo esto pase, podamos abrir las puertas y transmitir en vivo como lo hemos hecho en otros momentos. Hoy la información es propositiva, nos imaginamos un concierto virtual porque la Muni de Limón está también innovando. Y hay que felicitar en el tema cultural, pero también de otros esfuerzos que se han venido generando, como por ejemplo la simplificación de trámites, donde usted, si por alguna razón no ha podido cancelar sus tributos, pues también tiene esa opción a la mano. WhatsApp, teléfono, no tiene que preocuparse. La Muni se está modernizando y hoy, como un ejemplo más, traemos un concierto virtual. Mr. Marina, adelante. Sí, muy buenos días, Tatiana, muy buenos días. En cabina, acá y todo. Con frío, hoy estamos con frío. Un poco de frío esta mañana, pero un frío rico donde podemos irnos calentando con los aconteceres y con las cosas que van a estar sucediendo en este Limón, pueblo de Limón. Que Dios los bendiga. Y estoy aquí para que me escuchen, para que pongan atención y para que nos unamos en este esfuerzo. En aras de, porque es fácil decirle a las personas, quédense en casa. Y al quedarse en casa no hay mucho, algunos no tienen que hacer, otros se están aburriendo. Otros, sus pensamientos divagan y no sabemos cómo llevar esto. La Municipalidad de Limón quiere darle un bálsamo al pueblo, un bálsamo, un ungüento refrescante y recordar un momento con la música, que tenemos un Dios que vela por cada uno de nosotros. Vamos a tener una serie de conciertos y el primer concierto virtual que vamos a hacer va a ser de música sacra, música gospel, que vamos a estar lanzando para el pueblo de Limón para que se puedan conectar y tener un poquito de inspiración. Ese concierto virtual se va a ver a través de la página de la municipalidad. Yo como soy un poquito anticuado. No lo digas así. Simplemente estás en otro contexto donde no existía tal vez tanto aparato digital. Sí, yo no sé cómo decir la página. Aquí está la página. Con mucho gusto le vamos a apoyar. Bueno, ustedes pueden en redes sociales dirigirse a la página de la Municipalidad Limón. Es muy sencillo, nada más cargamos en redes sociales Municipalidad Limón y ahí vamos a tener este concierto. ¿Cuándo nos trae la música? El domingo 6. El domingo 6. El domingo 26. 26, este domingo. Este domingo a las 6 de la tarde. Es un concierto donde la municipalidad ha hecho un esfuerzo para reunir a distintos artistas, cantantes de las distintas iglesias evangélicas, católicas, de todas las iglesias de Limón, porque ustedes saben que Limón es muy rico. Es muy rico en iglesias. Tenemos iglesias a la par del uno de la otra. Eso es hermoso. Usted sabe que comparten hasta el mismo patio y Limón es sui generis. Esa es la única provincia donde hay más iglesias que cantinas. Esto es interesante porque además lo que usted dice es real y está documentado incluso por el Ministerio de Cultura, que el Cantón Central específicamente, en la provincia de Limón, el Cantón Central, lo que usted dice es verdadero. Hay más iglesias
por cuadrante que cantinas, bueno, o restaurantes o comercio, digámoslo de otra forma más propositiva. Pero además, independientemente de cuál sea el credo o la congregación o la fe, de cada persona, lo más hermoso es que podemos convivir, y entonces esa invitación de uno a uno, ese escenario que se comparte y en donde al final del día los limonenses somos uno. Claro que sí. Entonces, por eso estamos pidiendo a todos los limonenses enlazarse a la página de la Municipalidad de Limón. Este domingo a las 6 de la tarde vamos a tener, cantantes como las hermanitas Kimberly, vamos a tener las hermanitas Matarrita Macala. Van a estar cantando Kimberly y Ruth, creo que se llama la menor. Vamos a tener un instrumentista de la Iglesia Católica. Vamos a tener un grupo de la Iglesia Mundo de Fe. Correcto. Y vamos a tener varias iglesias de la Iglesia Adventista y todo. Marina, no se ría por la pregunta que le voy a plantear porque la están planteando. Hay personas que nos escuchan en Turrialba, en Heredia, en Alajuela y no saben qué es gospel. Tal vez como explicar un poquito en qué consiste. La música gospel, la palabra gospel significa más que todo esperanza, buenas nuevas. Esa es lo que dice. Entonces lo que nosotros traemos es música espiritual. Es música espiritual, buenas nuevas para el pueblo de Limón, para los de Turrialba, para todo el mundo, porque esto va a dar alcance a todo el mundo. Lo interesante es que la municipalidad también ha querido hacer un esfuerzo y enlazar a algunos limonenses que están en Nueva York sufriendo también. Más que nosotros la situación. Vamos a tener hasta instrumentistas, músicos limonenses en Estados Unidos. En Qatar hay gente que nos escucha y que nos conecta. Claro. En las noticias. Claro, vamos a tener gente de Limón que va a participar en este concierto gospel también, virtual, que van a estar participando desde Nueva York. Tenemos en la visita que el señor alcalde hizo a Jamaica, conocimos a un joven ahí que andaba con nosotros para arriba y para abajo, y resulta que él tiene un cuarteto gospel y también se va a unir. Entonces el concierto va a ser internacional. Bueno, hagamos una pequeña pausa y regresamos con usted para resaltar este esfuerzo municipal. A nuestros adultos mayores, no se preocupen, ya casi le planteo la pregunta. ¿Quieren retreta? Claro, con mucho gusto. Le vamos a plantear la pregunta al señor Marina en un minuto. En Radio Noticias Casino contamos con usted. Así que no olvide hacer sus reportes de sintonía y compartirnos los temas de su comunidad. Llámenos al 2758-0029 o mensajes al 8905-4387. Correos prensa@radiocasino.net. Visite nuestro sitio web www.radiocasino.net y en el Facebook Radio Casino Limón. Radio Noticias Casino, con usted en todo momento. 6:50. Funeraria Hilton, ubicada en Limón Centro, Avenida 4, entre calles 7 y 8. Tenemos más de 10 años ofreciendo nuestros servicios profesionales a la comunidad limonense, incluyendo servicio de traslado al resto del país e internacional. Estamos orgullosos de ser una funeraria netamente limonense. Funeraria Hilton entiende que sus necesidades y deseos son de suma importancia en este momento tan difícil que es la pérdida de un ser querido. El servicio se llevará a cabo con dignidad y respeto.
Para más información, comuníquese con Carla Mackenzie al 2758-7229 o al correo info.funehilton@yahoo.com. Debido a la emergencia nacional por el COVID-19, la donación de sangre en el Hospital Bonifacio de Limón se ha reducido drásticamente, por lo que solicitamos a todo el pueblo limonense y alrededores que deseen colaborar a sostener la reserva del banco de sangre, se presenten a realizar su donación voluntaria al banco de sangre del Hospital Bonifacio Castro, de lunes a sábado en horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Desde ya se agradece su apoyo. Para más información pueden llamar a los teléfonos 2103-6149 o el 2103-6251 del Banco de Sangre. En La Reina del Caribe, hacemos un llamado a todo el pueblo de Limón. Hagamos conciencia y apliquemos todos los protocolos de salud. No esperemos a que aparezca el virus para actuar con responsabilidad. Sigamos la información y las recomendaciones únicamente por los medios oficiales de comunicación. Por un pueblo de Limón responsable y saludable. Casino 98.3 y radiocasino.net. 75 años con la salud y con usted en todo momento. Hoy a las 9 de la noche, resumen informativo de la emergencia nacional COVID-19. Hoy a las 9 de la noche, aquí en Radio Noticias Casino 98.3. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:53. Continuamos con información en esta mañana, son las 6:53. Avanzamos en la recta final. Hoy decidimos suspender las noticias internacionales porque nuestros adultos mayores también quieren un espacio. Por eso es que les vamos a plantear a ustedes en este momento. De parte de nuestros adultos mayores, que están también tan unidos a la Municipalidad de Limón, ellos quieren música del recuerdo. Interesante punto, porque recordémonos que la misma Municipalidad de Limón con la Universidad de Costa Rica les dio una capacitación y por supuesto la Biblioteca Pública Mayor Lynch para que nuestros adultos mayores manejen pasito a pasito las redes sociales y también los dispositivos móviles. Así es que ellos están conectados y con mucho gusto yo le voy a plantear la siguiente pregunta o la siguiente tarea. ¿Será posible que hagamos un concierto virtual para nuestros adultos mayores? Retreta, música del ayer. Claro que sí. Recuerde que en esta municipalidad nosotros somos inclusivos y una parte esencial y hasta los programas hay para los adultos mayores es en esta submunicipalidad que el alcalde los ha tomado muy pero muy en cuenta. Entonces vamos a plantear, sí, claro, un concierto de música del recuerdo. Hermoso. Música del ayer. Para ellos, para que puedan en sus casas moverse y hacer sus pasitos bailando y ellos pueden sí manejar las redes sociales. Entonces vamos a estar con ellos en ese concierto. Tatiana, pero te tengo algo. Usted siempre me pregunta por una persona. A ver. Usted siempre me pregunta por Malvern O'Dane. Sí, ya vamos con él, pero antes de eso, aquí también tengo una información. Claro, no se me va a olvidar. Quiero hacer un agradecimiento público, aunque sea su función pública, pero cuando los funcionarios públicos hacen bien las cosas hay que reconocerlo. Gracias a la gente del ICE, a la cuadrilla de mantenimiento. En el barrio Cariari es uno de los barrios que la MUNI lo sabe muy bien, por eso puso prácticamente las baranditas para que los adultos mayores puedan transitar. En el fin de semana pasado
cayó un árbol y se quedaron sin luz alrededor de 6 adultos mayores. Bueno, personalmente hice la llamada y les cuento que en menos de una hora estaba la cuadrilla de mantenimiento del ICE arreglando el problema. Así es que un aplauso, muchas gracias de verdad a esta gente que se pone la camiseta como funcionarios públicos. Y ahora sí, cuéntemelo. Sí, usted siempre me pregunta por una persona, Malvern O'Dane, el director del coro. Ay, es que su voz, por Dios. Sí, y yo le digo que el director del coro vive en Nueva York y por eso no. Saludos. Entonces lo vamos a tener a él. Good. En este concierto virtual. Él va a estar ahí tocando música para todos los limonenses. Y como les dije, va a haber un grupo, también un cuarteto, un Glee. Se llama Glee, en realidad un Glee de Panamá, que va a estar también acompañándonos en este concierto virtual, y todo va a ser en vivo, y yo espero que la gente se cuelgue de las redes sociales ese día, inundemos con llamadas y escribiendo y chateando en vivo. Con esto, ese es un esfuerzo que estamos haciendo con los grupos de Soy Limón, la Municipalidad de Limón y todos los artistas. Dije que y va a haber una cantante también de Portadores de tu Gloria. Portadores de tu Gloria. Mire, aquí la Dania. gente está genial poniendo el ¿me gusta? Me gusta, entonces Claro. Sí, entonces para el domingo a las 6, vamos a estar ahí todos Alegres. alabando y alegres y sacando las cosas buenas que tenemos. Limón dice aquí, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y eso lo vamos a hacer el domingo. Vamos a regocijarnos, vamos a estar alegres. Su municipalidad necesita que el pueblo se esté alegre. Bueno, y es que los limonenses somos realmente tan diferentes, tan diferentes, que a pesar de los pesares siempre logramos sonreír, porque es parte de nuestra forma de ser. El último aviso antes de terminar las noticias por parte del alcalde de Siquirres, recordarles que hoy, de la mano con el MAC, con el INDER, con la Municipalidad de Siquirres, hoy es en el Centro Agrícola la mini feria a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Con mucho gusto, mi estimado Mangel McLean, alcalde de Siquirres, damos el aviso y el recordatorio. Así es que, si usted necesita apoyar a los productores y consumir de lo nuestro, porque lo nuestro es nuestro y es mejor, hágalo. En Siquirres hoy, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Mi estimado Roger Wright ya me está haciendo las señales. ¿Y qué le parece si nos despedimos? Bueno, sí, esperando que Limón pueda estar bien, seguir bien, como estamos haciendo las cosas bien. Yo veo que la gente está cumpliendo con las medidas y estamos haciendo las cosas bien. Sigamos adelante, Limón, que nosotros podemos. Guardemos la distancia. Guardemos la distancia, por favor. No nos unamos tanto. Llegará el momento de abrazarnos nuevamente, como acostumbramos los limonenses aquí en Limón. Muchísimas gracias de verdad, Marina, por esta información. Concierto virtual, ya lo saben, este próximo domingo. Roger Wright en controles, Tatiana Sainz en las noticias. Que tengan todos un excelente día. Gracias por su preferencia y por la confianza en nuestro trabajo diario. Sus actividades, comentarios, denuncias y soluciones son parte de nuestro enfoque noticioso local. Esto fue la primera emisión de Radio Noticias Casino por su 98.3 FM, Radio Casino, la reina del Caribe, con usted en todo momento.
Desde Puerto Limón, Costa Rica, transmite TIQ Radio Casino en 98.3 frecuencia modulada estéreo. Central Telefónica 2758-0029, 2758-1613. Correo electrónico radiocasino@gmail.com.